Pues bueno, muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a todos a nuestro séptimo módulo de este Diplomado Internacional de Dificultades en el Aprendizaje. Este módulo, como ustedes bien saben, está dividido en dos sesiones. La sesión del día de hoy se denomina Estrategias Pedagógicas para la intervención en habilidades grafomotoras. Y tenemos la grata presencia de la maestra que nos impartirá esta sesión. Ella se conecta desde Colombia, pero es una ponente venezolana. Ella es la licenciada Yajaira Pérez Nieto. Ella es licenciada en terapia ocupacional, es tesista de la maestría de procesos de aprendizaje, directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil Yaya Kids, especialista certificada en el programa The Handwriting Without Tears. Ha desarrollado un programa de educación continua para profesionales en el área de la escritura, grafomotricidad y matemática a través de sus cursos facilitados en diversos países de Iberoamérica. Así que estamos muy contentos para el Instituto Umbrales. Es un honor contar con su cátedra maestra. Bienvenida. Este es su grupo, esta es su clase. Adelante. Gracias, muy amable. Para mí es un placer siempre que Umbrales me escribe y me extiende una invitación para participar en este diplomado. Me parece genial que cada vez haya estas oportunidades de que las personas se sigan formando. Hace rato le preguntaba a Gisela antes de iniciar cuáles eran sus especialidades. ¿Por qué me interesan mucho sus especialidades? Porque eso me permite a mí ir paseando por los distintos enfoques que puede tener la clase de hoy día y definitivamente lo que hoy vamos a manejar pues les va a ser de muchísima utilidad. Para algunos, algunos de los puntos que vamos a tratar hoy día probablemente ya los conozcan, ya los manejen, pues aprovechen de terminar de enriquecerse y quienes nos han paseado por esta área creo que la van a poder comprender mejor y van a poder tomar muchísimas herramientas para la aplicación del día a día. De cualquier manera, todos tenemos algo en común, que son niños, y es la atención a la infancia. Eso es lo que nos une a todos, desde cada uno de nuestros países, desde cada una de nuestras especialidades. Terapista ocupacional trabajando con un enfoque como muy ecléctico, porque es la única forma de poder brindar el mejor servicio para los niños, haciendo un enfoque ecléctico de lo que tiene que ser intervención. Tiene que tener un gran peso desde el punto de vista de lo que ustedes tienen que manejar como educadores, pero también tiene que tener un gran peso viéndolo más desde el punto de vista de la intervención y desde la prevención. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy día en el transcurso de estas horas van a ser un poco de conocimiento y la base de donde nosotros vamos a partir para mostrar una serie de actividades muy sencillas que, como les digo, algunas pueden ustedes haberlas realizado, pero otras van a entender por qué es importante hacerlas y en qué momento hacerlas para que nosotros podamos brindárselas como del día a día a nuestros niños en las aulas de clase. Leí hace un momento de los participantes, tenemos psicólogos, tenemos maestros de todos los niveles y de varios países, y a mí me encanta cuando son maestros, porque siempre siento que la responsabilidad más grande la llevan los maestros. Entonces, si desde el colegio, desde la escuela, nosotros hacemos prevención, nosotros hacemos estimulación, siento que no tienen que venir a mi consulta los niños luego porque tengan problemas por las praxis o problemas por escritura, porque mucho se puede trabajar dentro del colegio y como veremos y le haré mucho énfasis a lo largo de hoy, en función a ser respetuoso con los procesos de desarrollo de cada niño, tomándolos como un individuo, no como un grupo de individuos, sino viéndolo como un niño es distinto al otro. Muy bien. La dinámica de hoy, Gisela. Comenzamos con una primera parte que tiene aproximadamente unas 2 horas y un poquito larguitas de conversación. Hablábamos Gisela y yo hace un momento, yo estoy de acuerdo con que si ustedes tienen dudas a lo largo de la presentación, ustedes las escriban aquí abajo, ¿verdad? Y yo las voy a estar leyendo, si no las leo, porque a veces me inspiro a conversar y se me olvida leer, Gisela me va a decir, mira,
preguntan tal cosa. Entonces sí me gustaría ir desarrollando las preguntas a lo largo de la clase, porque dejarlas para lo último, muchas veces se le va a ustedes la idea y a mí también, y a lo mejor en el momento yo puedo tener alguna imagen que puede ayudarles a contestar, ¿sí? Directamente la inquietud que ustedes tengan. Entonces yo prefiero que si en algún momento de la clase surge alguna duda o quieren que ampliemos más una información, entonces simplemente lo escriben y vamos a estar, tanto Gisela como yo, atentos para poder aclarar la duda en ese momento, ¿sí? Asimismo conversamos y ella les pidió a través de una encuesta que si podíamos reducir un poquitín el receso, reducirlo a la mitad. Primero porque yo ya me conozco, generalmente cuando comenzamos a hacer algunas cosas prácticas o a empezar a explicarles mucho, mi mesa aquí está llena de cosas, no lo pueden ver, pero está llena de cosas. Y cuando esas cosas comienzan a salir y yo digo, armo el circo para mostrarles, miren, hacemos esto, a veces se extiende un poquitín, ¿ok? Entonces, quisiera jugar con eso porque sé que al final de la jornada de hoy, pues todos que hemos venido de una jornada desde muy temprano de trabajo, por lo menos nosotros no estamos de vacaciones acá en Colombia, entonces es bastante pesado, ¿ok? Y sé que tengo de varios países y la diferencia horaria, por ejemplo, tengo alguien de Argentina y sé que la diferencia horaria pues es significativa, ¿ok? No sé si habrá alguien de España y ni hablar los horarios con la gente de España, pero de cualquier manera les agradezco mucho que me cedan ese espacio. Si terminamos antes, maravilloso, o sea, 10 minutos antes, chévere, pero prefiero tener ese desahogo y no la presión de que a tal hora tengo que terminar, ¿sí? Muy bien, la dinámica conmigo es bien particular. Creo que la organización les hizo llegar a ustedes una lista de materiales para tener por allí a la mano. Son muy poquititas cosas que se le pidieron tener en realidad, porque no quise cargarlos de tanto, pero sí un par de cosillas con las que vamos a trabajar en el transcurso de la presentación. Mínimo deben de tener tijera y cartulina, mínimo. Les voy a pedir eso y unas hojas blancas. Ya lo demás viene por añadidura, pero por eso la lista fue muy breve, pero sí para poder jugar un poco mientras estamos trabajando, ¿ok? Entonces, bueno, ya hicimos todas las recomendaciones del caso. Yo me permito y voy a compartirles. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Sí, sin problema. Ok, gracias, muy amables. Ok, chévere. Tenemos psicomotricistas también. Estupendo. Me encanta. Tengo una amiga mexicana muy querida, amiga de Pandemia Online, que es psicomotricista también. Y me encanta lo que se trabaja desde allí. Ay, yo compartí la que no era, perdón. Es que tengo otra abierto acá. Ahora sí. Creo que sí. No, ya va, ¿por qué me está saliendo? Disculpen, me está saliendo lo que no es. Estoy cerrando acá. Permítanme un momentito nada más. Dejar de compartir. Ahora sí. Es que en el receso tenía abierto trabajando en otras cosas y ahora. Ok. Perfecto, creo que ya lo tengo. Ahora sí. Ok, ahora sí. ¿Vale? Gisela, ¿me confirmas estrategias pedagógicas? Sí. Ok, gracias. Muy bien, estrategias pedagógicas para la intervención de habilidades grafomotoras. Bueno, grafomotricidad, habilidades grafomotoras. Hay tantos términos aquí con los que tenemos que jugar y de repente partir de allí para hacer nuestro trabajo como tal. Entonces, cuando hace años comencé yo a trabajar con habilidades grafomotoras para formar a otros profesionales, surge de la necesidad de querer atender algo que desde mi consulta de terapista ocupacional venía trabajando desde hace muchísimos años, que está vinculado directamente con las habilidades previas a la escritura en los niños. Este fue mi primer camino, luego me formé en todo lo que tiene que ver con escritura, pero y todavía lo sigo haciendo, sigo trabajando con todo lo que son las destrezas previas
a la escritura. Por eso vamos a entender un poco a qué se refiere el término de grafomotricidad. Porque una de las cosas que yo siempre comento es que cuando uno busca el término grafomotricidad, generalmente ustedes googlean y buscan el término y ustedes lo que van a encontrar directamente va a ser algunas imágenes como las que vamos a ver más adelante, donde hay que unir puntos para que el niño haga trazos y a eso se refiere grafomotricidad, una parte. La otra parte que también se utiliza para el término de grafomotricidad está vinculada muy directamente con el hecho de escribir, los primeros trazos y escritura. Y ninguna de las dos cosas son totalmente falsas, pero hay un punto intermedio entre ambas, ¿ok? Hay un punto intermedio entre ambas y eso es con lo que yo sí quisiera comenzar. Quiero sentar unas buenas bases para que ustedes entiendan de dónde vienen todos estos procesos para el niño previos a la escritura y por qué es tan importante respetarlos y seguirlos para poder obtener lo mejor de la escritura del niño cuando sea su momento, ¿sí? Ya podremos conversar, en algún momento yo puedo pedir a alguien que participe o que abra su micrófono para que nos comente mucho sobre las experiencias o lo que viven en cada uno de sus países, ¿ok? Entonces lo podremos hacer en algún momento. Entonces, fíjense, ¿cómo lo muestro yo? Cuando hablamos de habilidades grafomotoras, y uno revisa un tanto de bibliografía al respecto, creo que todos concordamos con lo que está aquí escrito en este momento. Entonces, sí hay mucha curiosidad con respecto, ¿verdad? A qué es lo que pasa en el niño, qué es lo que pasa en el niño en su cabecita mientras está en estos procesos de escritura. ¿Cómo aprenden los niños a escribir? ¿Cómo llegan hasta este proceso de escritura? ¿Y qué es lo que ellos van ganando progresivamente para hacerlo? Porque a veces nosotros vemos que un niño tiene una hoja en blanco al frente, como la imagen que estamos viendo, algunas crayolas, lápices o bolígrafos, y cómo de repente comienzan a trazar una serie de trazos, de puntos, de rayones, reiterados muchas veces, que nos van dando una serie de matices que vamos observando en la hoja, por lo menos para quienes disfrutamos mucho de ver este proceso en los niños y cómo se crean toda esta gama de colores que de alguna manera va siendo una pequeña obra de arte cuando lo vamos viendo. Estas obras de arte también se hacen en las paredes, ¿no? Si alguno tiene la experiencia de que su hijo en algún momento le ha rayado las paredes, pues esas obras de arte también están allí. Pero fíjense que para el niño es sencillo, es simplemente tomar un instrumento, rayar, soltar y se van como si nada a hacer otra cosa en la casa, ¿ok? O en la escuela, rayen, se acabó la hoja y lo dejaron y se fueron hacia otro sitio. Y entonces, de alguna manera, le dedican un pequeño periodo de tiempo a la actividad que están realizando y rápidamente la dejan. Así comienza todo lo que son los trazos en los niños, pero realizar una huella gráfica de alguna manera va a representar mucho más que lo que nosotros estamos observando con esa combinación de colores, si tienen colores a la disposición o si solo un colorcito con el que están trazando. El hecho de realizar una huella gráfica va de alguna manera determinado por un desarrollo psicomotor que va llevando el niño, al mismo tiempo desde el punto de vista del desarrollo afectivo y emocional, porque la evolución del trazo también significa la evolución del desarrollo psicomotor, afectivo y social del niño. Es a través de los trazos que el niño va manifestando cómo va su evolución de lo interno hacia lo externo, cómo percibo yo lo que me rodea y cómo lo manifiesto cuando yo estoy graficando en distintas etapas de su desarrollo. Ya más adelante conversaremos sobre ello. Entonces, cuando uno analiza todos los procesos que están implicados en la escritura, siempre van a haber mecanismos cognitivos que van a estar siendo los que guían estos procesos. De alguna manera, nosotros vamos a entender entonces por qué la evolución del niño va a significar de alguna manera el impacto que va a tener en cada una de las áreas que él va a ir desarrollando. Su evolución
acorde o no, va a determinar, tal vez por factores externos que puedan limitarla, va a determinar cómo él va a hacer su expresión hacia ese mundo externo, sea a través del dibujo, sea a través de rayar, sea a través del desarrollo motor, grueso, fino, de sus habilidades sociales, del lenguaje o de sus emociones que el niño lo va a representar. Pero todo significa un proceso evolutivo dentro del niño, que es lo que vamos nosotros observando progresivamente. Entonces, vamos a trabajar con un concepto de grafomotricidad. Como les decía al comienzo, un concepto de grafomotricidad pudiera ser el que siempre podemos observar o podemos observar a través de las navegaciones, cuando vemos simplemente son imágenes, libros completos de trabajo, pero siempre grafomotricidad como un concepto viene manejado de esta forma, con trazos. Cuando ustedes colocan simple la palabra grafomotricidad, siempre van a encontrar muchos trabajos como estos, puntitos, puntitos para unir con trazos específicos. Libros y más libros para niños desde preescolar, desde edades muy tempranas, cuando se les están ofertando este tipo de libros. Estoy segura que en muchos países, al igual que en Venezuela y en Colombia, los niños desde que están aproximadamente de 3 años, ya en Colombia los niveles son prejardín, jardín y transición, ¿ok? 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, desde los 3 años, los niños tienen este tipo de libros similares algunos similares a esto, o todo lo que implique un trazo. Y cuando nosotros vemos cómo se presentan estos libros, entonces pensamos que no se está respetando el desarrollo del niño. Es un adulto que está diciendo, este niño debería estar haciendo estos trazos, por ejemplo, ¿sí? Está haciendo, se me va la palabra, trazos quebrados, por decirles algo. Debería estar haciendo trazos verticales, pero de este tamañito. Un chiquillo de 3 años. No, el libro dice que el niño de 4 años debería, con las imágenes que le presenta, como las que están acá atrás, regreso, debería de estar haciendo estos tipos de trazos en espirales sobre los puntos, siguiendo los puntos, porque el tema es que tiene que seguir los puntos. Y esto, lo que nosotros estamos viendo con estos tipos de trazos impuestos por nosotros los adultos, está muy relacionado con una técnica mecanicista de ensayo y error, de que es el adulto quien decide qué es lo que tiene que hacer el niño, sin saber si el niño está o no maduro para poder hacer ese tipo de trazos. A mí me causa mucha preocupación porque en ocasiones por desconocimiento estamos exigiendo algunos procesos para el cual el niño aún no está maduro. Y esos procesos implican desde el agarre, un agarre adecuado del instrumento, llámese colores o lápices, desde la maduración, o vamos a decirles desde la maduración de la coordinación ojo-mano, pero básicamente es de la integración visoperceptual del niño, que probablemente aún no está del todo madura porque no es el momento para hacer trazos tan específicos. Y por otro lado, el control postural y el control motor de la mano para el manejo del instrumento de hacer el trazo. Entonces, cuando consideramos todos esos elementos y lo evaluamos, por lo menos que lo hago yo, evaluarlo frente a un chiquito de 4 años que me llega a consulta porque no escribe, yo, no es el momento tal vez de escribir, se está apenas iniciando, pero a veces algunos colegios tienen estatus muy altos para la exigencia sobre los procesos de lectoescritura, con mucho énfasis a los de escritura. Y probablemente se le exija a muy temprana edad algunas conductas específicas motoras finas que el niño aún no está preparado para realizar. Y entonces viene algo que se llaman compensaciones. El niño comienza a compensar lo que no logra hacer y comienzan a aparecer agarres inadecuados de lápiz, trazos muy oscuros o trazos muy suaves, manos cansaditas, niños que protestan en casa porque tienen que hacer este tipo de actividades.
y se nos va diluyendo una serie de cosas que yo podría mencionarles sobre las cuales el niño está teniendo dificultades por no considerar todos los 4 aspectos anteriores que les mencioné. Entonces, cuando solo lo vemos con este concepto de unir puntos para hacer una grafía, nos quedamos muy cortos, porque no estamos viendo todo lo que está detrás de simplemente agarrar un instrumento para hacer un trazo, ¿ok? Ni siquiera quiero hablar ahorita de las letras, sino de un simple trazo. Entonces, a mí me gusta siempre apoyarme mucho. Hace muchísimos años encontré esta tesis de la doctora María Dolores Rius, española, maestra durante muchísimos años de primaria y luego con una concepción muy particular sobre lo que es el proceso de grafomotricidad, acercándose mucho a los conceptos tradicionales que manejan los psicomotricistas y que déjenme decirles que son los con los que más me siento más vinculada, como que se acerca más hacia los procesos que yo realizo. Y por eso ese es el concepto que yo les voy a manejar hoy día. Entonces, ella nos presenta la grafomotricidad como algo mucho más amplio, lo maneja como una disciplina científica que describe el acto gráfico mediante el análisis de las coordinaciones producidas por el cerebro, ¿verdad? En eso que está ocurriendo aquí en la cabeza del chiquillo mientras va madurando y cómo eso va impactando en los segmentos superiores del cuerpo humano, es decir, en mis brazos, finalmente hombros, codos, manos y dedos, ¿verdad? Que están debidamente lateralizados. En su momento el cerebro va a madurar para para poder definir una lateralidad a nivel de miembro superior, a nivel de miembro inferior, a nivel visual, a nivel auditivo, ¿verdad? Una vez que eso está lateralizado, ¿cómo eso se va a implicar en todas las producciones obtenidas por medio de los mecanismos de manipulación de los distintos instrumentos o objetos que el niño va a tener a su disposición para dar cuenta, ¿verdad?, de una serie de signos gráficos que van a estar antes, muchísimo antes de la escritura alfabética, y por supuesto van a permanecer en el tiempo cuando ya aparezca la escritura alfabética. Pero lo más significativo del concepto es con lo que ella cierra el concepto, que está detrás de todo esto. Y es que de cualquier manera, esos signos gráficos que están antes y después del proceso gráfico y de la escritura de las letras, siempre van a ser procesos comunicativos, van a ser simbólicos, representativos del individuo. Él los va a generar porque va desde el interno hacia lo externo. Y cuando repasemos qué son los garabatos, vamos a entender mucho mejor este concepto. Entonces yo siento que este concepto es mucho más amplio porque paseamos por una base neurológica que es innegable, que está allí como un proceso madurativo, que va dando pautas de desarrollo, que a nivel de lo que es el sistema de disociación del segmento superior, de la disociación de la lateralidad del individuo, le va a permitir poder desarrollar adecuadamente en un futuro lo que va a ser su escritura. Muy bien, sigamos. Entonces, otro concepto que también me gusta mucho también es de un psicomotricista, por eso me contenté que había una chica de Uruguay que es psicomotricista, es de Pedro Pablo Berroso. Él junto con otro psicomotricista tienen unos escritos muy interesantes con respecto a la escritura. Y él, fíjense, él agrega que la grafomotricidad tiene por objeto el análisis de los procesos de intervención que intervienen, en la realización de las grafías, así como el modo que éstas pueden ser automatizadas a lo largo del tiempo y cuyo resultado finalmente va a responder a los factores de fluidez al hacerlo, de una armonía tónica, es decir, de la capacidad de poder contraer y distender los músculos del segmento superior para poder ganar rapidez y agilidad.
Eso es todo el proceso que está ocurriendo mientras el niño está coloreando, mientras el niño está haciendo una raya en un cuaderno, en una pared, en cualquier superficie. Todas estas cosas están ocurriendo alrededor del niño. Y cuando nosotros podemos entenderlo mejor, lo podemos respetar, lo podemos estimular y favorecer. Entonces, no es posible considerar todas estas producciones de las cuales yo les estoy comentando de los niños como si fuera algo conseguido desde afuera, ¿sí? En realidad, no responde necesariamente a actividades que tienen que ser un entrenamiento, sino lo ideal es ponerse dentro del niño para ver cómo el proceso se va dando. Un niño puede manifestar, y tengo muchísimos psicólogos también acá dentro del grupo, un niño puede manifestar muchos de sus estados emocionales y de sus estados anímicos y de distintos eventos significativos en su vida a través de un dibujo. Cuando no escriben y no pueden escribir aún, lo manifiestan a través de un dibujo. De hecho, hay muchos psicólogos dedicados a eso y hay mucha literatura a revisar el análisis de lo que son los dibujos de niños y de la interpretación de lo que ellos están mostrando a través de esas imágenes, ya sea por por el color, por los ángulos, por la presentación del dibujo, por la colocación de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas detrás de ello, pero ¿de dónde salió? Siempre del interior del niño. El trazo siempre va a ser una forma de expresar lo que el niño siente. Siempre va a ser sus emociones las que están allí. El agradecimiento, la molestia, el interés de hacer algo, su alegría porque le gustó ir al parque o porque le gustó una comida, o una forma de representar lo que entendió cuando su profe de preescolar habló sobre los alimentos y él quiso dibujar algún tipo de alimento sobre su hoja y le dice, mira lo que dibujé, profe. Entonces, realmente siempre va a ser de lo interno hacia afuera donde el niño va a responder. Y eso es parte de lo que quiero dejar desde ahorita, es qué tanto podemos permitir nosotros para ser mediadores, no entrenadores sistemáticos, sino el mediador para facilitar esa expresión del niño y no encasillarlos en libros, en cuadernos, que de repente van a limitar toda esa creatividad del niño. Y aquí yo siempre cuento una anécdota, algo que me ha ocurrido pocas veces afortunadamente, pero cuando me ocurre realmente me da tristeza, me da mucha tristeza. Tener un niño de 6 o 7 años sentado en consulta, cuando empezamos la valoración, yo siempre les doy una hoja en blanco a los niños y les pido que me hagan un dibujo. Pero ¿qué dibujo? Lo que tú quieras dibujar. Me gusta que los niños dibujen lo que quieran. Yo veo el dibujo como una oportunidad de evaluar creatividad, pero una oportunidad también de, por lo menos si hacen figura humana, pues de ubicar más o menos en qué estadio del desarrollo, de la representación de la figura humana están. También evalúo los trazos, cómo utilizan líneas verticales, horizontales, circulares, todas estas cosas, etcétera, etcétera. Y lo que me causa tristeza es que un niño se quede con el lápiz en la mano, en blanco, y me diga, no sé qué dibujar, no sé qué dibujar. Muéstrame un dibujo y yo lo hago, o sea, con patrones establecidos. Todo aquello que uno espera que los niños puedan hacer libremente, deja de estar. Y por el contrario, me alegra muchísimo cuando encuentro unos niños que les doy una hojita pequeñita y la llenan de todos los dibujos que quieran de sus personajes favoritos. Dibujos muy detallados, otros dibujos no tan detallados, pero finalmente dibujos al fin de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, yo siempre me pregunto qué hay detrás de cada niño que me llega y me dice, no sé qué dibujar. Siempre pienso qué oportunidades tuvo para poder expresar lo que siente. Bueno, otras cosas vienen más detrás de todo ello y me voy a entrar a filosofar. Partamos entonces de que sí estamos viendo, como decía Ruiz, qué
que todo el proceso tiene como punto de partida la maduración neurológica del niño. Entonces nosotros como especialistas desde cada una de nuestras áreas, nuestro trabajo va a estar dedicado básicamente a ayudar a ese cerebro en todo este proceso para que pueda fijarlo y desarrollarlo, porque esto es un proceso absolutamente natural. La maduración neuromotora viene en los niños que están allá en México, que están aquí en Colombia, que están allá abajo en el Cono Sur, en Argentina o en Uruguay, en Venezuela, en cualquiera de los países que nos acompañan hoy día. Es un proceso que igual ocurre, ¿sí? Con algunas particularidades de acuerdo al medio ambiente donde se desenvuelve el niño, pero ontogenéticamente y filogenéticamente hay un proceso de desarrollo del ser humano que se va a ir cumpliendo por etapas. Que sí es cierto que algunos factores externos pueden estar interfiriendo para mejorar o para limitarlo, es verdad, pero en general está dentro de nuestro genoma que nosotros podamos desarrollar cada una de estas destrezas. Y dentro de esos procesos no podemos dejar a un lado lo que se llama la mielinización, porque depende de este proceso neurológico el ritmo de cada niño en sus primeros años de vida. La mielinización no es más que imaginarse un cable eléctrico, la parte metálica, y que de repente lo envuelve todo el plástico, ¿verdad? Para proteger, para que haya una mejor conducción a través de él. Esa es la mielina. La mielina cubre absolutamente todo, todos estos, aquí lo estamos viendo en la imagen, todas estas dendritas y todos estos axones a lo largo del cerebro y luego hasta llegar a nuestras manos, en los primeros, por lo menos en el primer año de vida es la explosión más grande de mielinización del cerebro y sobre los 2 años todavía sigue terminando de madurar este proceso. Cada niño lo vive a su propio ritmo de desarrollo, pero es lo que se espera. Ese proceso de mielinización es el que nos va a permitir entender mejor ahorita lo que más adelante va a venir. Es cómo es el desarrollo evolutivo del niño desde el punto de vista psicomotor gracias a este proceso de mielinización. Entonces, lo vemos de esta forma, cómo esa estimulación externa, cómo se ve desde afuera. Esta es una ilustración del año 59, me encanta. Alguna vez la vi en alguna de las clases en que participé y luego la encontré y me la traje para acá. ¿Por qué me gusta mostrarlo? Yo siempre les digo, y me gusta verle la cara porque sé que mucha gente ha ido al cole y yo soy un modelo 67, soy un modelito viejo ya. Aquí hay muchos modelos nuevos, pero eso no ha dejado de hacerse en el cole. Y es que usted, para poder entender esto que les tengo acá, ustedes se acuerdan que siempre en el cole nos mandaban en un frasquito de compotas, de alimento para bebés, plástico, a colocar algodón y unas semillitas de porotos, de granos, ¿sí? Y nos pedían 2 cosas. Nos pedían que una de esas quedara cerca de una ventana con luz y que la otra la metiéramos en una caja. ¿Sí? ¿Le recuerdan? Por allá Sofía dice que sí, que a ella le tocó. Hay mucha gente que sí lo debe haber hecho. Bueno, entonces yo les cuento, esta primera fase que estamos viendo en estas neuronas de un recién nacido se ven de esta forma, como los primeros brotes de esas semillas que nosotros colocamos cuando éramos chicos en los frascos. Y ustedes recuerdan lo que pasaba a los 15 días, estaba todo enraizada, los granos estaban todos enraizados en muy poco tiempo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, lo que estamos viendo acá en 6 meses en un niño, cómo comienzan a salir todas esas raíces, se comienzan a hacer todas esas interconexiones y cómo, fíjense, a los 2 años de edad podemos verlo de esta forma. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué nombré un frasco dentro de una caja? Porque al igual del cerebro del niño, cuando ese frasco se mete en la caja, se demora mucho en procesar y la planta no prospera. El cerebro del niño le ocurre lo mismo. Los niños que tienen deprivación ambiental, sobre todo aquel niño que se le mantiene, estamos hablando de niños chiquitos, menores de 2 años, sobre todo en el primer año de vida,
que permanece mucho tiempo, por ejemplo, en un corral, que permanece mucho tiempo en un coche, ¿sí? Que no le hablan, que está en una guardería donde lo tienen todo el tiempo guardado en un corralito, que no lo tocan, que no le prestan atención con los juguetes, es un niño que probablemente no va a gatear a tiempo, no va a hablar a tiempo, ¿sí? Se le va a dificultar las relaciones interpersonales, pero es tan mágico como sacar usted esa matica de la caja y ponerla otra vez a la luz y vuelve a germinar. Lo mismo ocurre con el niño que viene de privación ambiental. Usted lo saca de allí, empieza a instruir al adulto responsable, empieza a modificar el entorno y el niño comienza a responder. Se vuelve a reactivar todo esto en su oportunidad. Entonces, si no hay ningún factor neurológico por un daño que haya ocurrido en el niño durante el embarazo o ese tipo de cosas, uno espera que este sea el proceso lo más natural que hay para desarrollar todas esas interconexiones cerebrales en el niño. Y gracias a ese proceso que es tan vertiginoso en el primer año de vida, es que nosotros comenzamos a ver cambios significativos en el niño. Entonces es un proceso como muy rápido, aparentemente somos muy desvalidos cuando somos bebés, obviamente, pero luego de los 2 años ya comenzamos a tener progresivamente algo de autonomía, siempre y cuando el entorno nos permita tener esa autonomía, que esa es otra cosa. Muy bien. No quise ahondarme mucho allí porque sé que hay personas que tienen como más experiencia en el área y pues la idea no era adentrarnos todo allí, pero sí verlo tan sencillo posible como para entender por qué un niño lo hace antes y por qué un niño lo hace después y cuándo encender las alarmas. Entonces, para poder ir armando todo lo que va a ser finalmente las habilidades grafomotoras, y vemos, ya partimos de una base neurológica de qué está ocurriendo en este proceso de melanización y cómo se van interconectando cada una de estas áreas del cerebro, entonces vamos a agregarle algo más que nos trae Rius en su trabajo y que son los elementos grafomotores. Ella nos habla que los elementos grafomotores para una buena educación grafomotriz tienen que fundamentarse en atención a lo siguiente. Ellos deben de regular la actividad referida al movimiento de la mano, tienen que percibir todas las estimulaciones necesarias para poderlas transmitir al cerebro y a su vez el cerebro va a responder al principio como reflejos espontáneos y ya luego comienzan a hacerse conductas habituadas de respuesta del niño. Y todo eso es posible gracias a un proceso madurativo. Entonces, Rius hace una excelente clasificación de esos elementos grafomotores que nosotros debemos tener en cuenta y que es donde nosotros vamos a intervenir. Y esos están referidos al sujeto, al soporte y la posición, a los instrumentos y a los trazos. Entonces, vamos a pasear por esta primera parte. En esta primera parte que ella nos muestra, está relacionado con el individuo, en este caso con el niño. Es el elemento básico. Y es el elemento básico porque la pauta nos la da el niño. Y nosotros, como la pauta nos la da el niño, debemos respetar su ritmo de desarrollo y no saltar etapas. Yo creería que todos los que estamos acá, estoy segura por las especialidades que alcancé a ver, todos en nuestra formación profesional vimos desarrollo infantil, porque de alguna u otra manera todos estamos vinculados con el área de atención a la infancia. Entonces, por supuesto, pudimos ver cómo es el desarrollo del niño en sus distintas áreas, algunos con mayor énfasis por su especialidad en particular, otros con menos énfasis, pero sin embargo todos tenemos un conocimiento sobre qué esperar del niño en distintas edades, ¿sí? A eso se refiere respetar el ritmo de desarrollo y no saltar esas etapas de desarrollo que se está esperando en cada niño. Entonces, para poder adecuarnos a cada uno de esos niños, cuando nosotros estamos trabajando con ellos, es muy importante conocer la regulación del niño desde el punto de vista de la organización neuronal, que
eso se va ganando en función al desarrollo psicomotor y que existen unas leyes neurológicas que van regulando ese funcionamiento y ese crecimiento. Que gracias a esas leyes, que ahora ya vamos a conversarla, es que el niño va a poder realizar de forma coordinada los movimientos finos que va a necesitar mucho más adelante, cuando estén después de los 5 o 6 años, para poder escribir. Entonces, cuando nosotros revisemos esto, vamos a poder unir lo que acabamos de ver de qué pasa con la mielinización para que impacte en el proceso que les voy a comentar a continuación. Tenemos tres leyes en general. Vamos con la primera ley. La primera ley se refiere a la ley cefalocaudal y la ley cefalocaudal es la que nos dice que el desarrollo del niño se da desde la cabeza hacia los pies, ¿verdad? Va desde la cabeza hacia los pies. Este concepto viene mucho desde que el niño es un embrión. Lo primero en desarrollarse en todos nosotros, en todos los seres humanos, siempre va a ser la cabeza. Y de la cabeza va saliendo lo que va a constituir el resto del cuerpo del niño, ¿ok? De siempre la cabeza es el área predominante. Entonces siempre viene la ley cefalocaudal y viene desde el mismo momento de la concepción, cuando se está desarrollando todo lo que va a ser el tubo neural, que va a llevar todo el sistema nervioso a las extremidades inferiores, a las extremidades superiores. Muy bien. Esta ley cefalocaudal que vimos desde que sabemos que está presente desde el momento de la concepción, de la formación del embrión y posteriormente del feto, lo vemos reflejado luego del nacimiento. ¿Cómo impacta la ley cefalocaudal después de que se nace? Se sigue desarrollando una ley cefalocaudal luego de nacer. ¿Cómo la vemos manifestada nosotros? Muy sencillo, por el desarrollo motor grueso del niño, porque un niño no se sienta si no tiene control de cuello, ¿ok? Lo primero en controlarse es la cabeza. Entonces, cuando se nace, el niño cuando nace viene impactado por una serie de reflejos fisiológicos normales, que hacen que cuando sale del útero se mantiene en flexión, así, con los bracitos recogidos a su lado, piernitas recogidas, un patrón flexor que no apenas normal durante el primer mes de vida, ¿ok? Que es un niño que usted coloca boca abajo y sigue con los reflejos tónicos que lo hacen mantenerse totalmente recogidito, boca abajo, bracitos y piernas en el primer mes, y no hay control de cabeza. Desde este momento comienza, ya desde antes venía el proceso de mielinización. Una vez que se nace, sigue ese proceso de mielinización que se va alargando durante todo ese año. En la medida que ese proceso se da, ese proceso de mielinización lleva a la ley cefalocaudal. Ese proceso comienza desde todo su cerebro y va bajando, ¿verdad? Por toda su columna vertebral y se va extendiendo. Pero hablemos aquí a nivel central. Me permite que el niño desarrolle un control cefálico al principio, 2 meses, 3 meses, ya libera la cabecita, sobre 3 meses se despega el cuerpo de la superficie, 4 a 5 meses me volteo, boca arriba, boca abajo, 6 meses me sientan y me quedo sentado, ¿vale? 7 meses me siento solo, 8 meses gateo, me siento solo, 9 meses me paro, agarrado de las cosas, 10 meses camino alrededor de las cosas, apoyado, 12 meses camino solo, 12, 13 meses camino solo, y luego subo, gateo, y puedo gatear, subir escaleras, bajar escaleras, ¿ok? Pero todas esas cosas ocurren en ese año, en ese primer año. ¿Que haya niños que lo hacen antes? Sí, sí. He visto niños de 6 meses gateando vertiginosamente, se sientan solos, 6 meses. Son niños que he visto caminando a los 10 meses, ¿sí? Caminando a los 10 meses. Sí, hay niños que tienen hitos de desarrollo mucho más rápidos que otros, son como la excepción de la norma, no son todos, son algunos, pero eso se debe gracias a un proceso madurativo neurológico un poco más rápido que el resto de los niños, pero sí los vamos a encontrar nosotros por allí. Son niños que tienen otras habilidades, unas tantas habilidades más,
a lo largo de su vida si les hacemos un seguimiento. Ley cefalocaudal. ¿Por qué es importante entonces cuando lo estamos observando desde el punto de vista de la grafomotricidad? Porque necesitamos que